Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos should, should not, ya. Este should not es el verbo, ¿no? El verbo en negativo, ¿ya? Entonces, este verbo es en negativa y este, lo que está aquí arriba es la contracción. Es exactamente lo mismo, ¿no? Recordemos, cuando es de esta forma separada, es para expresarlo de forma justamente, ¿no? Formal. Y si hago de esta manera, si utilizo la contracción, en cambio es de manera informal. Formal porque lo puedo encontrar en libros, en textos, e informal porque se utiliza en el diario hablar. Ya, por ejemplo, en mensajes de texto, ahí se utilizaría la forma informal. Ya, entonces aquí, she shouldn't stay, dice ella no debe quedarse. Ya, ella no debe quedarse. Y si es pregunta, en cambio, si es pregunta, la estructura es que primero va el modal, luego va el sujeto, el sustantivo y luego el verbo. Entonces, siempre me voy a basar en la oración afirmativa, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la oración afirmativa dice should stay. Entonces, simplemente lo que hago es cambiar el orden, ¿ya? Entonces, para hacer una oración interrogativa, para hacer una pregunta, simplemente lo que voy a hacer es cambiar el orden. Entonces, por ejemplo, esto, simplemente cambio el orden, ¿no? Aquí dice she should stay. Para hacer la pregunta, voy a decir should she stay? Y eso es todo. Entonces, cambia el orden, ¿no? El pronombre cambia acá a segundo lugar y el modal cambia a primer lugar. Y está la pregunta. ¿Ya? Esa es la estructura. Esto es para conocer simplemente la estructura, ¿no? En oraciones afirmativas, en negativas y en preguntas. Afirmativas, el sujeto más el modal y más el verbo, ¿no? Este es el verbo, stay, quedarse. En negativas agrego la palabra not y cuando son preguntas siempre tengo que empezar con el verbo auxiliar o con el verbo modal, que en este caso es should. Ahora sí, recuerden entonces, un verbo modal es un verbo auxiliar. Ahora, en el inglés tenemos estos verbos que son los principales verbos modales o auxiliares. Estos son los principales, ¿ya? Pues vamos a ver qué significa y cuándo se usa. Entonces, por ejemplo, tenemos can, tenemos may, tenemos should, tenemos could, tenemos might, and tenemos would. Y esos son los verbos que se utilizan. Entonces, un segundito. Entonces, tenemos estos verbos aquí. Deme un segundito hasta abrirle esto otra vez. Ya, listo. Entonces, estos verbos modales o auxiliares tienen el siguiente significado. Por ejemplo, can significa poder, ¿ya? Can significa poder. De puedo realizar alguna acción. Aquí está, ¿no? Entonces, can, ¿cuándo se utiliza? We use this verb in case of importance, asking permission and possibilities. Entonces dice que el can se puede utilizar para cosas de importancia, casos de importancia, para solicitar permiso y también se lo utiliza para posibilidades, ¿ya? Y también se lo utiliza para hablar de habilidades también, ¿ya? Entonces, si quiero yo, qué sé yo, pedir permiso, puedo utilizar el can, ¿ya? Luego tenemos otro, entonces, ¿qué significa? Poder, ¿no? El can significa poder. El may is used to represent desire, possibility, and probability, y etcétera, ¿no? Entonces, el may también es parecido al can, pero en el caso del may nos sirve en cambio para ser más cortés, ¿ya? Básicamente el significado del may es parecido al can, como poder, pero se lo utiliza para ser más formal, para tener más sutileza, ¿no? Para pedir permiso, para deseos. No sé si han escuchado, por ejemplo, para pedir permisos en la escuela, por ejemplo, se dice, may I go to the bathroom? Entonces puedo ir al baño, pero de una forma más cortés, porque aquí la diferencia, de pronto si yo digo, can I go to the bathroom? Es ok, está bien, pero si yo digo con may es como con mayor cortesía, ¿no? Solicitando algo o pidiendo algo con mayor cortesía. No sé si han escuchado eso en las escuelas, ¿no? Donde se pide bastante, los niños piden de esta forma, ¿no? No se dice, can I go to the bathroom? Sino dice, may I go to the bathroom? Podría ir al baño, o sea, como con más habilidad. For example, may I come in? Podría ingresar al aula de clases. De pronto llego tarde, ¿no es cierto? Y digo, ¿puedo ingresar al aula de clases?
may I come in, pero se utiliza con mayor cortesía, ¿ya? Para pedir algo, pero con mayor cortesía, ¿ya? Entonces aquí tenemos can, poder, y el may también viene a ser el mismo significado poder, pero demuestra más cortesía. Entonces se utiliza bastante para pedir cosas, ¿ya? Para pedir cosas. For example, may I go to the bathroom? May I come in? May I go to drink water? Puedo beber agua y así. Ya, se utiliza bastante para instrucciones, ¿ya? El should es otro modal. Entonces, ¿qué significa en cambio el should? Ya, no se preocupe, Miss Amparito. El should dice, it is used for urgent work or moral duty. Ya, entonces el should significa debo, ya, deber. Por ejemplo, dice que es usado para trabajos urgentes o para deberes, ¿no? Para deberes. Por ejemplo, como yo debo, em, dentro de la moralidad, por ejemplo, debo, debo realizar esta actividad, ¿no es cierto? Yo debo realizar esta actividad, yo debo hacer las tareas, ya, por ejemplo. I should do my homework. I should finish my work. I should finish my activities, ¿ya? Yo debo terminar mis trabajos del trabajo, debo realizar mis tareas, ¿no? Debo terminar mis tareas. Para eso se utiliza el should. Luego, por aquí tenemos el could. El could nos dice, use for possibility in past, polite requests, conditional sentence, and ability. Entonces, el could, ojo aquí. El could es del pasado de esto, ¿no? Entonces el can es del verbo poder que dijimos, ¿no es cierto? Y el could, en cambio, es el pasado, se le utiliza como pasado del can, ¿ya? Entonces es lo mismo, pero es como pasado, ya pasado del can. Aquí otro verbo que tenemos, el might, is used in case of possibilities and past, ¿ya? Entonces es utilizado para posibilidades en el pasado, ¿ya? Entonces, igual, viene a ser como el pasado de May, ¿no? Entonces, en presente May y en pasado May. Y el would, we use would in case of questions, permissions, polite requests, a habit of the past. Entonces, igual, viene a simbolizar el pasado de should. Entonces, es usado para pedir permisos o de pronto para pedir permisos para preguntar sobre algo, ¿ya? Entonces, para eso me sirven estos verbos modales. Ojo, estamos viendo de forma general nada más, ¿no? Entonces aquí tenemos ya un poquito más específico ahora cuando se utilizan estos verbos modales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el should, ¿no? Entonces el should, vamos a ver aquí los usos específicos. Entonces, should significa deber, ¿no? Should significa deber. Entonces, por ejemplo, uses of should, advice of suggestion, se utiliza para dar consejos o sugerencias. Por ejemplo, ¿no? No se olviden, el significado de should, deber. Entonces, your hair is too long. You should get a haircut. Dice, tu cabello está muy largo. Tú debes, tú debes ir a un estilista, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Aquí nos está diciendo el uso se utiliza principalmente para dar consejos o sugerencias, ¿no? Para dar consejos o sugerencias, ¿no? Your hair is too long, you should get a haircut. Tu cabello es más largo, entonces le doy una sugerencia, ¿no? Debes ir a un estilista. ¿Para qué más se utiliza el should? Para situation likely in the present, ¿ya? Situaciones en el presente. Mary should be at home now. Give her a call. Entonces, igual, no se olviden que esto es dentro de el significado de should es deber, ¿no? Es deber, como que debo, por ejemplo, debo darle un consejo o como que de pronto de preocupación, como en este caso. Mary should be at home now. Give her a call. Mary debe, ojo el significado, ¿no? Mary debe estar en la casa ahora. Llámala, ¿ya? Mary debe estar en la casa ya o ya debe haber llegado. Llámala, ¿ya? Likely in the future, like prediction, ¿ya? Para hacer una especie de predicciones. They should win tonight. Ellos deben ganar esta noche, ¿no? Ellos deben ganar esta noche, como una predicción. They're a better team. Ellos son el mejor equipo, ¿no? Como ellos son el mejor equipo, ellos deben ganar esta noche, ¿no? Entonces no se olvide el significado de should, deber. Bueno, esta aquí no le vamos a ver solamente lo principal, ¿ya?
Entonces, estas tres, para dar consejos o sugerencias, deber, ¿no? Para dar consejos o sugerencias, para mostrar preocupación en el presente o como predicciones, ¿no? Entonces, should, deber, ¿ya? Vamos a ver solo lo principal, ¿no? Solo lo principal de cada uno. Should. Aquí, otro tenemos el can y el could, ¿no? El significado es el mismo, poder, ¿ya? Poder, can y could. Entonces, can, presente y could vendría a ser el pasado, ya que se utiliza mayormente en el pasado. Entonces, ¿para qué le utiliza el can? General ability in present. Entonces, el can se le puede utilizar para hablar de habilidad, porque el significado es poder. Entonces, por ejemplo, I can speak English. Yo puedo hablar español. Por ejemplo, I can play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra. I can swim. Yo puedo nadar. I can, what else? I can play soccer. Yo puedo jugar fútbol, ¿ya? Entonces se lo utiliza para hablar de habilidades. En el presente, ¿ya? El can. ¿Para qué más se lo utiliza? Ask for permission, pero es de manera informal, ¿ya? Entonces, el can se lo utiliza para preguntar algo o para pedir algo, ¿ya? Por ejemplo, can I borrow your pen, please? ¿Puedes prestarme tu lápiz, por favor? Pero es de manera informal, ya es como que no tan formal. Ya, to request something, para pedir algo. Can you help me, please? ¿Puedes ayudarme, por favor? No se olviden el significado de can, poder. Possibility, por ejemplo, nos dice para hablar de posibilidades. It can get very cold there at night. Puede hacer mucho frío esta noche. Offer to help someone, ¿ya? Para ofrecer ayuda a alguien. Can I carry your bags for you? ¿Puedo llevar tus maletas por ti? Ya, esos son los usos principales, ¿ya? Para hablar de habilidades, para pedir permiso, para pedir algo como posibilidades. Entonces, can significa poder. Y el pasado del can es could. Entonces, sí, voy a hablar de permisos, de posibilidades, de cosas que puedo hacer, pero en pasado, recuerden que todo esto era presente. En pasado hay que utilizar el could. Por ejemplo, general ability in past. En presente yo decía, I can speak English. Yo puedo hablar español. Pero si me voy a referir al pasado, en cambio, voy a decir, I could play the piano when I was younger. Yo podía tocar el piano cuando era joven o cuando era más joven. Yo podía tocar el piano cuando era más joven. ¿Ya? Es lo mismo, el significado es el mismo, los usos son los mismos, pero el can es en presente y el could es en pasado. Ask for permission. Entonces, en presente decíamos, can I borrow your pen, please? Entonces, y en pasado voy a decir, could I use your bathroom, please? Bueno, aquí la diferencia, aquí tenemos una diferencia. Con el can es algo informal, pero si yo utilizo el could para pedir permiso, en cambio el could se lo utiliza para que demuestre más cortesía, ya, más cortesía. Entonces, si yo voy a pedir algo y quiero ser cortés, entonces ahí voy a utilizar el could. Could I use your bathroom, please? ¿Podría usar tu baño, por favor? Y como le estoy pidiendo algo de favor, entonces ahí utilizaría el could. Entonces, lo mismo, para pedir algo, si yo utilizo con el can, está bien, ya, pero es algo informal. Pero si utilizo el could, va a ser algo mucho más polite, mucho más cortés, ¿ya? Could you pass me the salt, please? ¿Puedes pasarme la sal, por favor? Es como para darle esa palabrita de por favor, como para ser más cortés, ¿no? Entonces, sí, si yo voy a pedir algo, si voy a preguntar sobre algo, es mucho mejor utilizar el could, ¿ya? Esos serían los usos principales, ¿ya? Entonces no nos olvidemos. Entonces aquí el can, poder, y el could es del pasado, ¿no? Cuando hablamos de habilidades, el can es en presente y el could es en pasado. Pero si hablamos para pedir cosas, para pedir permiso, para pedir algo a una persona, el can se lo utiliza de forma informal y el could de forma más formal, más cortés. Entonces sí, siempre es aconsejable el could, ¿ya? Por ejemplo, could I use your bathroom, please? ¿Ya? Entonces, puedo usar tu baño, pero le estoy pidiendo de una manera más formal. ¿Listo? Por acá nos vamos el must. En cambio, el must. ¿Cuándo se utiliza el must? En cambio, el must es deber, ¿no? Es deber. Es como que algo tengo que hacerlo con mayor jerarquía. Recuerden que habíamos visto el should, ¿no es cierto? El should es deber, ¿ya? El should es deber, pero como una recomendación, como un consejo. El must es como que tengo que realizarlo algo de urgencia, ¿ya? Es como con mayor urgencia. Entonces, por ejemplo, aquí dice,
Cuando utiliza el must, obligation or dative. Entonces significa para obligaciones o deberes que tengo que realizarlo sí o sí. Por ejemplo, you must wear a seatbelt when you drive. Entonces dice, tú debes usar un cinturón cuando conduces, el cinturón de seguridad, ¿ya? Entonces, ahí es lo que nos demuestra que tiene que ser algo como de mayor obligatoriedad, ya tiene que algo que realizarse sí o sí, ya, con mayor jerarquía, con mayor obligatoriedad. You must wear a seatbelt when you drive. Debes usar un cinturón de seguridad cuando conduces. You must eat all your vegetables. Debes comer todos tus vegetales, ya. Debes comer, porque en caso de que no lo hagas, va a tener una consecuencia, ya. Ese es el significado del must. Deber es igual que el should, pero tiene un grado jerárquico más alto, ya, más grande, porque si usted no hace esa actividad, si usted no realiza esa actividad, va a haber una consecuencia, ¿no es cierto? You must wear a seatbelt when you drive. Por ejemplo, si usted no usa el cinturón de seguridad, va a haber una consecuencia. You must eat all your vegetables. Si usted no come los vegetales, va a haber una consecuencia. ¿Ya? Ese sería el uso principal. Vamos a ver solo lo principal, ¿ya? Entonces, en el caso del must, es ese. Es la diferencia con el should. El should, recordemos que era para dar consejo, para dar una sugerencia. ¿Listo? Pero en cambio el must demuestra mayor jerarquía, mayor obligatoriedad. Si no se hace, va a haber una consecuencia. Y ya para ir terminando, vamos a utilizar el may y el might, ¿ya? Entonces, cuando se utiliza el may y el might, entonces possibility para posibilidades, ¿no? Por ejemplo, it may watch a movie tonight. Tal vez. Y el significado aquí podría ser como de tal vez. Entonces, tal vez vea una película esta noche. Es posibilidad, no es algo seguro. Tal vez vea una película esta noche. Give permission. You may have another cookie if you like, or you may open the window if you want. ¿Ya? Para dar permiso. Y otro de los usos principales es ask for permission, es para preguntar, ¿no? De pronto para preguntar sobre algo, para preguntar algo. Entonces recuerden que habíamos visto que teníamos el can, teníamos el could, ¿no es cierto? Decíamos que el can es informal, el could es más formal, pero puede utilizar también el might que expresa mayor cortesía también, ¿ya? Entonces aquí está, por ejemplo, may I have some water, please? Entonces, ¿podrías darme agua, por favor? ¿O podrías tener un poquito más de agua, por favor? Entonces, aquí es como que muestra mayor cortesía el me, ¿ya? Entonces, esos son los usos principales de estos condicionales, ¿ya? Repito, vamos a hacer una retroalimentación para ir terminando esta parte, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía? Bueno, nos decía que los verbos modales son verbos auxiliares, ¿ya? Los verbos modales son auxiliares. La estructura, ya vimos, siempre va a ir el sujeto, va a ir el verbo modal y luego va a ir otro verbo, ¿no? Siempre tienen que ir acompañados de otro verbo. Ojo, siempre estos verbos modales tienen que ir acompañados de otros verbos. Entonces, ya mismo, estos son los verbos modales. Can, may, should, could, might, would. Son verbos auxiliares. Entonces, al lado de este verbo, siempre tiene que ir otro verbo. Caso contrario, pues no tendrá significado, ¿ya? Entonces aquí ya vimos los verbos principales. Should para dar sugerencias, ¿ya? Significa deber, ¿no? Para dar sugerencias y de pronto para predicciones en el futuro, nos decía. El can y el could significa poder. Cuando hablo de habilidades, el can es para hablar de presente y el could es para hablar de pasado. Y cuando es para hablar de permisos o para solicitar algo, por ejemplo, puedo o puedes prestarme tu, qué sé yo, tu lápiz, puedes prestarme tu hoja, etcétera, etcétera. El can es informal y el could, en cambio, es más formal, ya es como para ser más cortés. Siempre es mejor utilizar el could, ¿ya? Aquí el must decíamos que significa deber, ¿cierto? Igual que el should, pero si utilizo el should es más para dar consejos o sugerencias. El must es para obligatoriedad, tiene que realizar esa actividad. Si no hago esa actividad, van a haber consecuencias negativas. Esa es la diferencia. ¿Qué más? Y por acá, del may, ¿no? El may es mucho más cortés. Ojo, ya para ir terminando con esto, esta partecita que es más teórica, la otra vamos a hacer ejercicios y ahí me van a ayudar. Aquí algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando utilizo este verbo, el verbo must, después del must tengo que utilizar el verbo en su forma base. Ya no puedo utilizar ni con to, ni puedo utilizar con una S, nada de eso, ¿ya? Siempre que utilizo estos verbos modales, que son los que vimos,
tiene que utilizarse el verbo en su forma, en su base forma, ¿ya? En su forma original, que es esta, ¿ya? Sin to, sin agregar eses, sin nada por el estilo. Entonces va el verbo modal y el otro verbo tal cual, sin agregar eses y sin agregar to, ¿ya? Esa es la característica de los verbos modales. Bien, vamos a quedar